Hoy esperamos terminar este análisis que estamos realizando sobre la democracia moderna, que iniciamos con el estudio del modelo teórico de la democracia. Continuamos con la explicación de su desarrollo histórico y de las diferentes modificaciones que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia moderna, ha experimentado el Estado democrático moderno. Y hoy abordamos la cuestión de la crisis de la democracia, que es algo de lo cual hay abundante consenso y mucha evidencia que nos hace pensar en que estamos viviendo la crisis de la democracia. Nosotros en este artículo que estamos leyendo, que escribimos hace 30 años atrás, identificamos algunos componentes de esta crisis en los momentos en que ella, en cierto modo, empezaba a manifestarse, y entonces vamos a partir de allí y vamos a hacer las necesarias actualizaciones para comprender cabalmente cuál es el problema que hoy tiene la vida política en nuestras sociedades modernas, en los estados democráticos, y ver de algún modo que a partir de la comprensión de estas situaciones críticas, de estos problemas, para ponernos en el umbral de las posibles vías de salida frente a la presente crisis. Entonces, continúo con la lectura del artículo en el punto en que lo dejamos en el programa anterior. La crisis de la democracia. Nos hemos extendido en la caracterización de las democracias modernas, pues sólo la consideración de su compleja estructura y de sus múltiples problemas permite comprender adecuadamente la crisis que se manifiesta en las sociedades contemporáneas. La crisis de la democracia es un fenómeno complejo que tiene múltiples manifestaciones y causas históricas, económicas y políticas. No podemos pretender, en este artículo, hacer un análisis exhaustivo del problema, debiendo limitarnos a la indicación de algunas de sus dimensiones generales más relevantes. Afirmamos que la crisis de la democracia no es una situación coyuntural, sino estructural, que abarca todos los aspectos del modelo teórico en sus diferentes modalidades de aplicación práctica que se han experimentado históricamente, y que tiene manifestaciones en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural. Un primer elemento de la crisis, que fuera anotado hace ya 50 años por Antonio Gramsci, entre otros, consiste en el hecho que mientras la vida económica tiende cada vez más aceleradamente al internacionalismo, la vida política se ha desarrollado en el sentido del nacionalismo. Las políticas económicas proteccionistas son una de las expresiones de contradicción, pero no la única. El militarismo y las carreras armamentistas entre los estados, que han incidido aún más fuertemente sobre las economías y la producción de las naciones, son quizá la consecuencia negativa más relevante. Cabe notar que este primer elemento de la crisis no es un problema específico de las democracias, sino de todas las formas estatales contemporáneas, pero ha tenido efectos especialmente sobre ellas, dado que ha sido en las democracias donde la tendencia al cosmopolitismo, no sólo de la economía, sino de toda la sociedad civil, ciencias, artes, cultura, tendencias políticas, etc., ha alcanzado su desarrollo más alto. Esto lo escribimos hace 30 años y por eso hacíamos referencia a las políticas proteccionistas que tendían de alguna manera a controlar de parte del Estado las tendencias, las dinámicas a la internacionalización. Hoy día nos encontramos con un panorama completamente distinto, estamos en pleno despliegue de la globalización. En los últimos 30 años la globalización ha sido el gran tema sobre el cual se han configurado los análisis
sobre las dinámicas especialmente económicas, pero también en el plano de las comunicaciones y también en el ámbito de la política. La tendencia a la internacionalización, que hoy tiende a ser llamada tendencia a la globalización, ha predominado fundamentalmente en el plano económico. Sin embargo, la vida política continúa centrada en dimensiones nacionales. No existe un Estado mundial, un Estado internacional. No existe políticas que tengan capacidad de aplicarse por ejemplo, para regular las dinámicas de los mercados, las dinámicas de la globalización económica, que pueden aplicarse en todo el mundo. Entonces, los estados y la vida política se encuentra imposibilitada de controlar la vida económica. Lo puede hacer en planos secundarios, en planos limitados a determinados territorios que están bajo control de los estados, pero las grandes decisiones que tienen que ver con regular en algo las dinámicas de la economía requieren acuerdos internacionales muy difíciles de lograrse. Las democracias son regímenes políticos que organizan la vida colectiva a nivel de cada país, de cada nación. Y por lo tanto su capacidad de articular procesos económicos, de controlar dinámicas económicas, hoy día se encuentra muy limitada. Sin embargo, la vida política tiende cada vez más a ser nacionalista e incluso hay tendencia a la fragmentación de determinados conjuntos de países que se habían configurado en el periodo anterior. Por ejemplo, la Unión Soviética, que era un conjunto, un conglomerado de naciones que se había articulado con una tendencia, con un control político en cierto modo unificado, se ha desmembrado completamente. Por el contrario, la Unión Europea pone de manifiesto una tendencia, un cierto proceso de unificación para poder desarrollar dinámicas de políticas más internacionales, por lo menos a nivel de ese conjunto de países que la forman. Sin embargo, la Unión Europea es más una unión económica, que tienen una moneda única, pero no es un Estado, y sus instancias de poder político, tanto legislativo como ejecutivo, son de baja capacidad de acción. Los Estados nacionales en Europa mantienen el poder y la autoridad sobre la vida ciudadana en múltiples aspectos. Esta es hoy día, precisamente en la coyuntura actual, se está manifestando con los problemas que afectan al euro, que es una moneda que no tiene Estado que la sostenga, sino acuerdos entre Estados y un Banco Central que debe tener en cuenta las situaciones tan diferenciadas de todos esos países. El modelo democrático moderno, construido para organizar la vida colectiva y regular, por lo tanto, también la vida económica en dimensiones nacionales, enfrenta una fuertísima crisis como consecuencia de estos fenómenos de globalización y de internacionalización que afectan fundamentalmente la economía. Un segundo elemento de la crisis es la masificación de los comportamientos y de los grupos sociales que no han accedido a aquellas condiciones económicas, culturales y políticas que consienten la expansión de las libertades individuales. La afirmación restringida de estas libertades en ciertos sectores elitistas ha comportado una distorsión de sus naturales y benéficos efectos de socialización, dando lugar a la masificación de las mayorías. Consumo de masas, opinión de masas, movimientos masivos, recreación de masas, etc. El Estado ha debido hacer frente a las presiones de las multitudes inorgánicas, llegando a constituir su problema principal el control de las masas. También aquí el problema no es exclusivo de las democracias, pero sus efectos han sido más relevantes en estas, pues se trata de un modelo de organización
que no fue elaborado para dirigir una sociedad de masas, sino una sociedad de hombres y comunidades libres. Este problema de la masificación que identificamos en este artículo escrito hace 30 años atrás se ha ampliado y se ha agravado muchísimo en las últimas décadas. El consumo masivo tiende a homogeneizar a las personas de los distintos, incluso sectores sociales, que se visten de la misma manera, que consumen los mismos productos, que se alimentan de la misma forma, que se entretienen con los mismos productos que ofrecen los medios masivos de comunicación, los espectáculos de masas, etcétera. Y la vida política también tiende a expresarse a través de la acción de masas, a través de la acción de multitudes, o quizás más exactamente a través de la pasividad de las multitudes en muchas ocasiones, o a través de la expresión de reivindicaciones masivas pero inorgánicas, no representadas políticamente. Este fenómeno de la masificación claramente es un gran problema, puesto que el modelo democrático moderno fue elaborado y pensado para organizar una sociedad de hombres libres, por lo tanto de personas independientes, autónomas, que tenían capacidad de organizarse libremente, de pensar por su cuenta y también de expresar corrientes de opinión, pero siempre teniendo la libertad individual a la base de esas dinámicas culturales, económicas y políticas. La masificación reduce los espacios de libertad real en que operan los individuos. Las decisiones que toman son decisiones enmarcadas en contextos de multitudes que toman las mismas decisiones, y en general tiende a producirse efectos gregarios, efectos donde las tendencias que van predominando y que van siendo más multitudinarias tienden a reducir los espacios en que pueden expresarse las diferencias en cuanto a las voluntades que las personas como individuos podrían expresar. Entonces, la masificación, el hecho de que hoy día estamos en una sociedad de masas, con un consumo de masas, con una comunicación de masas, con una política de masas, contradice un modelo político que fue pensado para organizar individuos y ciudadanos autónomos y libres. Un tercer elemento de la crisis tiene su origen en las profundas desigualdades sociales y de poder real que ha producido la economía industrial concentradora de cantidades inmensas de recursos, y consiste básicamente en el hecho de que muy grandes grupos sociales subalternos perciben que sus intereses, aspiraciones y cultura están muy insuficientemente representados en el Estado. Esto ha dado lugar al desarrollo de amplios y poderosos movimientos sociales y políticos que rechazan la democracia representativa y que se distancian de la política y que luchan por proyectos estatales alternativos, especialmente socialistas. La división que se ha producido en la sociedad civil es tan profunda que las capacidades de composición política de los intereses y proyectos diferentes se han visto sobrepasadas. El Estado logra su unidad y coherencia precarias recurriendo a transacciones, compromisos, demagogias, coerción. La vida económica, el funcionamiento de los mercados, la hipercompetencia y la globalización, el predominio de las concepciones libre-mercadistas han generado dinámicas de creciente desigualdad social. Siempre ha habido desigualdades en la época moderna, pero estas desigualdades hoy día se hacen más evidentes, se hacen más patentes, se acentúa la conciencia de ellas, y estas desigualdades generan dos problemas para el modelo político democrático. El primero es la dificultad para
articular en un todo coherente, en un Estado que funciona armónicamente, intereses de grupos sociales tan distanciados en cuanto a sus niveles de ingreso, a sus niveles de vida y a sus capacidades de inserción y de participación en la economía, y por lo tanto se generan situaciones también de gran desigualdad en cuanto a su capacidad de poder, o sea, de incidir sobre las dinámicas sociales. Estas grandes desigualdades y la conciencia de la existencia de estas desigualdades hace muy difícil articular las voluntades, los intereses, las ideas de sectores sociales que tienden, por lo tanto, a pensarse como antagónicos unos con los otros. Aquí, en este texto que estamos leyendo, escrito hace 30 años atrás, se hacía referencia a cómo esas desigualdades se expresaban políticamente a través del rechazo consciente de proyectos democráticos liberales y en la gran fuerza que adquirieron entonces los movimientos revolucionarios, los movimientos que luchaban contra lo que se entendía como una democracia burguesa, una democracia no participativa que sostenía las desigualdades y no impedía que ellas se redujeran. Hoy día el rechazo tal vez no se manifiesta en la misma dirección, puesto que ha caído el mundo socialista, no hay un proyecto revolucionario que tenga capacidad de atraer y de convocar a las multitudes de las personas que no se sienten representados en este modelo de Estado, en este modo de organización de la vida política, y más bien el distanciamiento de estas grandes multitudes con respecto a este modo de organización política se expresa a través del desinterés en la política, se expresa a través del no sentirse representado, a través del rechazo de las acciones de los dirigentes y la no participación política, lo cual es todavía una expresión de crisis mucho más aguda que antes, puesto que antes, por último, las diferentes expresiones políticas luchaban por el control de instancias de poder en un mismo modelo político que tenía una cierta aceptación general, por lo menos en términos de cómo se organizaban las acciones por parte de los distintos movimientos y partidos políticos. En cambio ahora lo que hay es un distanciamiento ciudadano respecto a la política, a la vida política, a las organizaciones políticas y respecto al propio Estado en el cual no se cree. Las personas hoy día no creen en las autoridades, no se sienten representadas y por lo tanto también se alejan de la intención de participar en la vida política. Y esto naturalmente es una expresión gravísima de una crisis que está afectando al modelo democrático moderno. Un cuarto elemento de la crisis consiste en el conflicto que se ha venido verificando y acentuando progresivamente entre el lado representativo y el lado burocrático del Estado. La raíz del conflicto es estructural, en cuanto ambos sistemas de autoridad legitiman su poder conforme a principios y por vías diferentes, generándose un permanente conflicto por los espacios de competencia de cada uno. Nosotros explicamos en los programas anteriores que uno de los grandes problemas de la democracia que fueron generando cambios históricos en su modo de organizarse consistía en que se constituye en cierto modo como un sistema dual, donde por un lado existe un ámbito de representación ciudadana, un espacio donde la voluntad de los ciudadanos se expresa a través de las elecciones y a través de lo cual se legitiman los dirigentes políticos, y hay otro cuerpo, otro ámbito de la organización del Estado que no pasa por los sistemas de selección electoral, sino que es una burocracia
que se legitima sobre la base de sus capacidades y de sus competencias técnicas y que no está sujeta al control de los ciudadanos. Entonces se constituye la democracia moderna como un Estado que tiene una organización dual, democrática por un lado, burocrática por otro. Y entonces esto genera una situación de tensión y de conflicto que tiende a ser estructural. En cuanto que cada uno de estos ámbitos, el ámbito de la representación y el ámbito de la competencia y de las calificaciones burocráticas, tienden a ampliar cada uno sus espacios de influencia y de poder en el Estado y por lo tanto colisionan entre ellos. Lo paradójico es que en este conflicto ambos lados del sistema de poder se acusan recíprocamente de no cumplir los requisitos que están a la base de la propia legitimidad, con lo cual se desprestigian recíprocamente sin colaborar a su mutuo perfeccionamiento. El lado burocrático denuncia la ineficiencia del lado representativo, mientras éste subraya la no representatividad del lado burocrático. Son los términos en que se da el debate, la discusión. Pero el problema principal es otro y consiste en el hecho de que mientras la burocracia civil y militar tiene una tendencia a separarse como un cuerpo social aparte, los órganos de la representación tienden a quedarse en los niveles particulares en que los intereses e ideas se presentan en la sociedad civil, no cumpliendo adecuadamente la necesaria elaboración intelectual de los mismos. Nosotros habíamos visto cómo el lado representativo de la democracia, es decir, la función política que era realizada por los partidos, debía lograr universalizar los intereses de los sectores sociales que cada partido representa, universalizarlos para hacerlos compatibles con un orden general, con el bien común, con los intereses generales de la nación. Y por lo tanto requerían que en el proceso de representación de los intereses particulares se ejerza una acción dirigente respecto a los sectores que son representados por cada una de las organizaciones. En cambio, lo que se ha visto, y es lo que de alguna manera detectábamos acá y que se ha ido acentuando con el paso de los años, es que los sectores políticos tienden a expresar los intereses de los grupos que representan de manera directa, sin efectuar la necesaria universalización y compatibilización de esos intereses y de esas ideas particulares con los intereses y las necesidades generales del Estado. Esto ha influido también por el hecho de que los medios de comunicación impactan muy directamente y hacen hablar a los ciudadanos y a los distintos grupos de intereses, dándoles una expresión ante el conjunto de la sociedad y por lo tanto teniendo mucho mayor impacto en la vida política. Y entonces ocurre que los organismos políticos que fueron pensados y creados para dirigir a los sectores sociales que representan, dándoles una universalización, haciendo un esfuerzo de coordinarlos con el interés general, hoy día esos grupos políticos pierden capacidad de dirección y terminan siendo más bien delegados de los grupos de interés o de los sectores sociales, tienden a ser más bien expresiones directas de los intereses de los grupos que representan. No han perdido su capacidad de dirigir a las multitudes y son más bien las multitudes las que dirigen a los partidos políticos. De este modo, los dos mecanismos que el Estado democrático tiene para vincular la sociedad civil y la sociedad política y relacionar gobernantes y gobernados cumplen mal sus funciones de nexo. La burocracia, constituyendo un cuerpo interno al Estado, a la sociedad política, y los órganos de la representación permaneciendo en los límites de la sociedad civil. Estamos aquí diciendo que esos dos sistemas, el representativo y el burocrático, que debían articular, que fueron pensados para articular
las relaciones entre la sociedad política y la sociedad civil no solamente están dejando de cumplir bien esa función, sino que el lado burocrático, se tiende a identificar con el Estado, mientras que el lado representativo se tiende a parecer y a identificar cada vez más con la sociedad civil. Y por lo tanto, la articulación entre sociedad civil y sociedad política, que era el gran asunto que el modelo democrático moderno quería resolver a través del sistema de representación y posteriormente también a través del sistema burocrático, no lo están cumpliendo, y sociedad política y sociedad civil vuelven a mostrarse en su desarticulación. El artículo que estamos leyendo continúa concentrándose en un tema específico sobre el cual se ha hablado mucho en los últimos años y que se refiere al tamaño del Estado y a la posibilidad que exista de contención del poder, o sea, de limitar las atribuciones que tiene el poder político. Uno de los problemas principales que justamente el modelo democrático moderno pretendía lograr, dándole peso a la sociedad civil, haciendo que el Estado fuera representativo de la sociedad civil y generando una división de poderes de tal manera que ningún grupo enquistado en el poder político pudiera ejercer un control demasiado fuerte sobre la economía, sobre la vida cultural, sobre la ciudadanía en general. La crisis de los estados democráticos modernos, tal como la hemos considerado en sus elementos más sobresalientes, aparece como un problema y un proceso epocal de largo periodo que no puede encontrar una solución simple y coyuntural. Si la democracia es la forma de organización del Estado más perfecta y civilizada que haya existido históricamente, la comprensión profunda de su crisis no debiera llevarnos a descartarla, reemplazándola por bárbaras alternativas dictatoriales, sino a repensarla, a renovarla, a corregirla y adaptarla a las nuevas condiciones históricas. Tal vez hoy esta afirmación no la haríamos en la misma forma en que la hicimos 30 años atrás, porque los problemas de la democracia moderna se han agudizado y el modelo democrático moderno no parece estar en condiciones de articular adecuadamente una vida colectiva progresiva que permita la expansión de la experiencia humana y que permita la mejor integración de la sociedad. Hoy día nosotros pensamos que debe avanzarse hacia una nueva civilización, hacia una civilización distinta a la civilización moderna, que justamente se caracterizaba en lo político, por la estructura de los estados nacionales. Tal vez lo que se requiere es una civilización que supere las dimensiones en que se expresa la vida política a nivel de los estados nacionales y se pase a un modo de organización política distinta que implique una civilización más amplia, una civilización superior. De todas maneras, el problema de la crisis de la democracia permite plantearnos la pregunta concreta de si es posible superar esta crisis en el marco de la actual civilización o es una crisis terminal, puesto que es parte de una crisis de una civilización, la civilización moderna en general, y que por lo tanto no tiene alternativas efectivas de resolverse, de superarse sin salir de este marco de la civilización moderna. En cualquiera de los casos, el tema que aquí nos planteamos, que es el del tamaño del Estado, el tamaño y los roles que cumple el ámbito político, merecen una reflexión y por lo tanto vamos a ver lo que afirmábamos en ese artículo
hace 30 años y lo que sobre ello podemos hoy día complementar. La reducción del tamaño del Estado y la contención del poder político es un aspecto relevante en la elaboración que hoy se está proponiendo como solución orgánica del problema. Pero ella tiene validez solamente si es integrada en un proyecto coherente de transición hacia una nueva civilización integral. Integral en el sentido que abarque conjuntamente las actividades y estructuras económicas, políticas y culturales. Bueno, ya lo adelantábamos en ese artículo. El problema de la crisis del Estado moderno parece que solo puede resolverse en un proceso civilizatorio nuevo. La cuestión de la contención del poder se presenta por lo siguiente. No olvidemos que el modelo democrático moderno tenía como objetivo permitir la expansión de las libertades económicas, sociales, culturales, o sea, la libertad de pensamiento, la libertad de organización, la libertad de emprendimientos económicos. Es decir, la sociedad moderna nace con la creación de una sociedad civil que se independiza respecto a los poderes absolutos tradicionales. A lo largo de la historia moderna hemos visto que el poder ha vuelto a posicionarse, ha vuelto el Estado y los sectores que lo controlan y las burocracias, ha vuelto a ampliar sus espacios y por lo tanto a comprimir los ámbitos de las libertades individuales. Entonces hoy día lo que se plantea a partir del análisis de esta crisis es, bueno, cómo se pueda controlar el poder del Estado, cómo se pueda contener el poder que tiende nuevamente a ser absoluto y a reducir los espacios de la libertad ciudadana, las posibilidades de organización libre, las posibilidades de despliegue de múltiples formas de iniciativas económicas, etcétera. En el fondo, volvemos, aunque en un contexto muy distinto, a un problema similar al que hizo surgir el Estado democrático moderno y la civilización moderna. Y estamos afirmando aquí que en esta línea había, en esos momentos estaba empezando, pero después se ha acentuado con mucha fuerza, una tendencia a controlar el Estado basada en un pensamiento neoliberal, es decir, la afirmación que el mercado es el que debe regular y coordinar las decisiones de los individuos. Y nosotros afirmábamos lo siguiente: si fuera solo un intento de liberar el mercado y las actividades económicas privadas de todo control social o público, y la reafirmación simple de los postulados democráticos con que fueron fundados los estados representativos modernos, es más que probable que el resultado sea una acentuación de la crisis que se quiera enfrentar. En efecto, es fácil ver que esta afirmación del mercado como coordinador y como lugar en el cual se articulan todas las decisiones importantes, lo que hace es justamente aumentar las diferencias económicas y sociales entre los distintos grupos y por lo tanto acentuar la crisis de la democracia. El mercado, a través de la tendencia al consumismo, lo que hace es favorecer la masificación y por lo tanto reducir los espacios de muchos ámbitos de acción ciudadana y de libertad individual. Hemos visto que el mercado, dejado al libre funcionamiento, lo que hace es ampliar la tendencia a la globalización, a la internacionalización de la economía. Es decir, acentúa las propias tendencias a la crisis, y es lo que efectivamente hemos podido comprobar. Hace 30 años decíamos, si predominara esa tendencia, la crisis se va a acentuar, estos 4 o 5 problemas de la crisis que hemos visto van a agravarse. Y hoy podemos justamente comprobar que, como ha sido predominante la tendencia neoliberal en la economía y en la política, esas
expresiones de la crisis se han venido acentuando. Continúo la lectura. Los elementos de la crisis de la democracia que hemos destacado permiten percibirla en su esencia como el resultado de un proceso progresivo de separación entre dirigentes y dirigidos, entre la sociedad política y la sociedad civil. El problema histórico-político que el proyecto del Estado democrático se proponía resolver se ha vuelto a presentar en nuevas formas, con otros contenidos, en condiciones históricas diferentes. Las elaboraciones teóricas que se necesitan para enfrentarlo han de ser tanto más profundas y realistas que las de los fundadores intelectuales de las democracias modernas. En todo caso, parece evidente que la elaboración que se necesita debe comenzar por la superación de la estadolatría, como la llamó Antonio Gramsci, que ha caracterizado el pensamiento de la mayoría de los intelectuales de este siglo, del siglo XX. Las soluciones que se han propuesto desde las primeras décadas para hacer frente a las distintas manifestaciones de la separación entre la sociedad política y la sociedad civil han estado, en efecto, dominadas por la tendencia a la absorción de la sociedad civil en la sociedad política, con la consiguiente hipertrofia del Estado y de las burocracias y la sobrepolitización de las actividades humanas. La construcción de una nueva sociedad a medida humana requiere un proceso inverso, pero tal proceso puede tener consecuencias políticas contrarias a las deseadas y, concretamente, fortalecer las tendencias autoritarias del Estado si no está acompañado de una transformación de la sociedad civil en sus actividades económicas, sociales y culturales a través de un vigoroso proceso de democratización y de una profunda vitalización del carácter representativo del Estado. En este sentido, nosotros leímos y comentamos en estos mismos programas otro texto, escrito también en ese periodo, en el cual, basados en un gráfico posicional, mostrábamos cómo se había ido desplazando la predominancia de sociedad civil y sociedad política en los distintos contextos históricos a lo largo de la historia moderna. Y afirmábamos la necesidad de explorar una nueva búsqueda política en la dirección de fortalecer la sociedad civil, pero mediante una profunda transformación de la sociedad civil, en el sentido de que se democratizaran los procesos económicos, de que surgieran formas de economía solidaria, de que el proceso cultural generara nuevos espacios de participación ciudadana, etcétera, una sociedad civil renovada. Es de algún modo en esa dirección que estamos aquí afirmando que la construcción de una nueva sociedad requiere un proceso inverso, donde la sociedad política sea reabsorbida por la sociedad civil, sea la sociedad civil la que vuelva a predominar. Es decir, si durante larga época, durante todo el siglo XX, la sociedad política tendió a absorber a la sociedad civil, es posible que la solución a esta crisis transite en una dirección contraria a aquella, es decir, cómo la sociedad civil pueda ir reabsorbiendo a la sociedad política, pueda ser, por lo tanto, la sociedad civil más robusta y volver a desplegar estos espacios para la expansión de la experiencia humana, para la expansión de las libertades individuales y sociales. Pero esto supone una transformación de la sociedad civil, es decir, una transformación del mercado, una transformación cultural, una transformación de los modos de pensar, de sentir y de comportarse. Y es en ese sentido justamente que planteamos que la superación de la crisis de la democracia moderna nos orientan en la perspectiva mucho más profunda y más amplia de construcción de una nueva civilización, más que simplemente de un nuevo tipo de Estado.
Y en ese sentido también enfatizo aquello de la estadolatría, es decir, claramente no hay vías de solución a estos problemas en la dirección de continuar fortaleciendo el Estado, pensando que el Estado es el que puede resolver todos los problemas, el que debe articular la vida colectiva, porque simplemente el Estado no tiene capacidad de hacerlo, no tiene la convicción ciudadana para que lo pueda realizar, ni tiene la posibilidad de incidir en los espacios que trascienden las dimensiones de los estados nacionales en que se está desplegando hoy día la vida económica, la vida cultural e incluso la vida científica, intelectual, etcétera. Termina este artículo con una última observación. Toda la problemática que hemos enfocado se presenta siempre en contextos históricos diferentes que la cualifican y especifican conforme al grado de desarrollo económico, el tipo de cultura, las tradiciones nacionales y regionales, las experiencias sociales y políticas, etcétera, de las sociedades determinadas. Cualquier aplicación mecánica a las situaciones particulares de cada país que se analice, de conceptos, modelos y proyectos elaborados a nivel general, no solo es teóricamente errónea, sino también políticamente arbitraria y en cuanto tal antidemocrática, en la medida en que no se funda en la realidad, en la mentalidad y en las experiencias de cada pueblo. La teoría general es sólo un instrumento para el análisis concreto de las realidades particulares y para la proyectación histórico-política de las soluciones apropiadas de los problemas nacionales y locales específicos. Estamos aquí afirmando que si bien el tema se nos plantea a nivel de civilización y por lo tanto a nivel muy amplio en términos históricos sociales, no puede construirse una solución a estas diferentes problemáticas que hemos analizado aquí sin tener clara conciencia y sin revalorizar adecuadamente las particularidades culturales de cada territorio, de cada nación, de cada localidad. En ese sentido, una nueva civilización puede ser de dimensiones más amplias que las dimensiones de los estados nacionales actuales, pero debe tener una capacidad mucho mayor que la que han tenido los estados modernos de reconocer la diversidad que ocurre al interior de la sociedad en todos los ámbitos culturales, económicos, políticos, territoriales, ambientales, etcétera. Gracias.